Démosle grabar acá. Bueno, jóvenes, ¿revisaron el blog y las notas que ya quedaron publicadas? ¿Alguien tiene que hacer alguna observación, anotación? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Por mí sí, señora. Bueno. Entonces, como vieron, nos quedaría pendiente el examen final. Esperemos a ver qué termina, pues obviamente con lo de la cuarentena. Yo tengo la esperanza de que en junio ya podamos retomar como lo presencial. Me imagino que con algunas restricciones, pero entonces vamos a esperar a ver qué se define. Si el, bueno, si algo dicen que continúa o nos vamos otro mes más, entonces, pues, entonces haríamos un examen general de todo para completar el 40% de la nota. ¿M? Pero ya aspiro a que podamos, pues, hacer algo de presencialidad antes de que ustedes, pues, vayan a finalizar ya del todo. Sí, jefe, ojalá. Sobre todo para que, pues, los laboratorios que de pronto quedaron pendientes, entonces poderlos hacer. Entonces, obviamente le vamos a dar prioridad a ustedes en caso de que digan eh, que solamente por pequeños grupos, así, que yo creo que los laboratorios se podían hacer así como pequeños. Ustedes son poquitas, pues no habría problema con que tuviéramos algo de presencialidad. De todas maneras, por ahí estoy revisando algunos decretos y algunas sugerencias que están dando, o me imagino que así es como como implementaron protocolos para los trabajadores de la construcción que ya retomaron. Entonces a nosotros también nos van a pedir como una especie de protocolos para poder tener pues actividades de tipo grupal. Entonces ya por ahí estamos mirando con las otras instituciones que ya nos reunimos a ver si hacemos como unos protocolos conjuntos como para que todos hablemos el mismo idioma y todos nos permitan como algo de empezar a tener actividades de tipo presencial y bueno, empezar ya a iniciar con nuestra vida normalmente. Entonces esperemos que pues Santander ha estado bien, no hemos tenido tantos casos, ya gran parte de los pacientes infectados están recuperados, hay buenas noticias con lo de la vacuna, entonces yo creo que ya podemos como eh, tener un poco de tranquilidad, aunque no hay que bajar las guardias con todo lo que se está tratando de hacer. Creo que las instituciones que prestan servicios de IPS, de consultas externas, eso también las están mandando como a empezar de nuevo a trabajar, porque pues hemos tenido como esos casitos de gente que se ha muerto y en la calle sin, porque se ha descuidado mucho lo que son las actividades de prevención, promoción, el dar medicamentos, bueno, entonces todas esas cosas que normalmente se hacían bien, pues ahora quedaron paradas y eso también nos está costando como problemas en la atención sanitaria. Entonces, si no han revisado el blog, revisen con calmita las notas, revisen que pues que se hagan acorde a las que ustedes tienen, como yo no fui la que las tuve ustedes con ustedes, entonces la parte que yo les evalué, les registré, pues quedaron como un consolidado de todas las notas para sacar ese otro 20% que les hacía falta con la F Esperanza. Y entonces, como les digo, queda pendiente del 40%. Bueno, entonces ya saliendo de medicamentos,
Vamos a continuar con la siguiente norma de competencia, que es lo de ayudas diagnósticas. Entonces les voy a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a ver esa norma de competencia, que es una norma muy sencilla. Eh, Aquí, pues la idea no es que ustedes salgan expertas en cómo se hace cada uno de los procedimientos diagnósticos. La idea de este módulo es que ustedes sepan que existen unos medios diagnósticos, para qué sirven, para qué se utilizan, cuáles son los cuidados que hay que tener, cómo en algunos casos se preparan los pacientes. Pero los procedimientos como tal, de que usted ay, va a aprender a hacer un rayos X, que usted va a aprender a hacer una colondoscopia, que usted va a aprender, no, porque todos los procedimientos diagnósticos se necesita de un profesional en la materia para que los realice. Por ejemplo, los rayos X, hay una profesión que es la encargada de los técnicos en radiología hacer los rayos X, o sea, hacer el procedimiento como tal, colocar al paciente como tal. Pero la lectura de la radiografía son médicos que son radiólogos. Entonces esos tienen que hacer una otra especialización para entender obviamente cuál es el resultado de esas imágenes diagnósticas. Y así cada una de las especialidades de medios diagnósticos que existen tienen un profesional en el área que lo que hace es incluso hacer el procedimiento, hacer la lectura, dar el diagnóstico, pero la función de la auxiliar de enfermería es conocer, porque por eso dice el título, apoyar el procedimiento, no realizarlo, apoyar. Entonces eso nos da un nivel más bajito de conocimientos que debemos adquirir. A mí me parece este tema súper sencillo, súper fácil de trabajarlo, se van a dar cuenta que es importante que ustedes sepan. Entonces, ¿qué es? ¿Para qué lo hace? ¿Qué cuidados hay que tener en la preparación? Eh, por lo menos, que ustedes al menos a algún vecino le digan, ay, mire, es que me van a tomar unos rayos X. Entonces usted le diga, bueno, para este procedimiento usted puede comer, no es necesario el ayuno, para esto usted no debe dejar joyas, esto debe ir en media hora antes del examen, no le va a doler, ¿sí? O sea, esas cositas de detalles mínimas que uno puede o debe informar al paciente o a la persona que le vayan a hacer el procedimiento diagnóstico. De pronto, si van a trabajar en un área en donde ustedes son las que ingresan el paciente, lo preparan, lo alistan, entonces ustedes más o menos vayan a tener una idea de cómo se hace. Aunque en cada institución obviamente les van a hacer un entrenamiento previo, porque es muy importante que ustedes sepan cómo manejan o se manejan los protocolos en diferentes medios o procedimientos que se deben hacer. ¿Listo? Entonces ese es más o menos como la finalidad de esta norma que van a ver. Entonces, los procedimientos diagnósticos o la manera en que nosotros llegamos a diagnósticos médicos va a pasar por diferentes etapas o partes. Entonces, yo recuerdo mucho, hace unos años atrás, no teníamos tantos medios diagnósticos. Los medios diagnósticos se hicieron muy de boom después del año 2000, en donde ahora tenemos pues más tecnología y se han perfeccionado muchísimo esos medios de diagnóstico. Pero antiguamente, pues los médicos que no contaban con eso, tenían que basarse en dos cositas que a mí me parece que siguen siendo relevantes, siguen siendo muy importantes. Y es esto que les dice aquí de primer parte, la historia clínica, y en segundo parte, pues la exploración física. ¿No? Entonces,
Con eso, ¿qué quiero decirles? Que desafortunadamente hemos tenido como la situación de que usted va al médico con una sintomatología, el médico le hace a usted su valoración, le hace su entrevista y hace lo que nosotros llamamos valoración por patrones, ellos le llaman exploración física o anamnesis. Entonces lo valora usted, le toma los signos, lo revisa de pies a cabeza y rara vez el médico, uno sale con un diagnóstico de parte del médico, ¿cierto? O sea, eso es muy raro. ¿Qué encontramos? Que el médico qué va a hacer? Pedirle unos exámenes de laboratorio, como mínimo. Cuando perfectamente hay muchas patologías que uno puede, con la historia clínica, con la exploración física, definir qué tiene el paciente. ¿Mm? Y eso eran los médicos de antes. Había médicos de antes que perfectamente sabían sin necesidad de todos los parapetos que ahora utilizan para llegar a conclusiones, ¿no? Pero bueno, dentro de también el sistema que manejamos, pues entonces sí a los médicos les piden que se tomen los laboratorios, que se hagan pruebas diagnósticas. ¿Con qué fin? Pues con el fin de facturarle a la EPS, ¿no? Entonces, porque como la salud también es un negocio, entonces entre más yo le saco cositas a ese paciente, pues a la EPS más le voy a cobrar, en otras palabras. Entonces, por eso, el médico cuando lo primero que hace es revisa su historia clínica, hace una exploración física, manda unos exámenes de laboratorio, ¿m? Que ustedes ya vieron ese capítulo, los exámenes de laboratorio, y a veces requiere de unas pruebas de imágenes. Entonces, en este prueba de imágenes es este módulo que se va a centrar. También nos ayuda, ahora que está tan de moda, esta ciencia que es la epidemiología. La epidemiología a veces se ha como subvalorado, o de pronto no conocemos muy bien qué estudios hacen y para qué los hacen, pero de todas maneras la epidemiología es una de las herramientas que tienen todo lo que es la salud pública. ¿En qué consiste eso? Entonces es determinar de por qué se enferma la gente, cómo se enferma, quiénes se enferman, esas enfermedades cuánto en promedio pueden durar, qué nivel de mortalidad o morbilidad tienen. Y esos son ¿qué? Son datos que se van recogiendo a medida de que las personas se van enfermando. Entonces la epidemiología se encarga de eso, de determinar un sinfín de análisis estadístico que nos permiten como tener una idea de a futuro qué puede llegar a pasar. ¿No? Entonces, por eso ustedes han escuchado hablar ahora con el coronavirus que el epidemiólogo de no sé dónde, que los expertos de eso. Entonces, todo lo que a veces el gobierno, las medidas que están tomando, esa base de esos pequeños estudios que hasta ahora se están haciendo con esa enfermedad, porque la enfermedad es totalmente nueva, ¿no? Muy diferente a las otras que ya sabemos cómo se comporta, ya sabemos cómo se manejan. Hasta ahora estamos como en menos de 3 meses, que eso es una situación récord, porque hay enfermedades que se estudian por años, por décadas inclusive. Entonces, estamos ahí tratando, por eso hay tanta desinformación, por eso uno encuentra que unos dicen una cosa, otros dicen otra, aparecen síntomas nuevos, aparecen formas de contagio nuevas, porque hasta ahora estamos como en ese proceso de poder llevarle como ese registro diario a cómo se comporta una enfermedad. ¿M? Y por eso nos ha cogido con los calzones abajo, por eso no sabemos qué hacer, por eso estamos haciendo como tutubeando de lo que uno hizo por allá, el otro hizo por acá, pero si miramos en general, hacia ciencia cierta, con esta enfermedad no tenemos nada claro. Obviamente con otras enfermedades así. De pronto cuando ya pase esta pandemia, pues vamos a tener una situación muy clara, un estudio muy claro de qué fue, qué pasó, cómo sucedió, bueno, y todo lo que hasta ahora estamos en pañales. Así como no. Señora. Hola, jefe, buenos días. Qué pena es que estaba esto con los pacientes y no me había podido conectar en sí. Bueno, tranquila, Dayana. Estoy grabándola para que
los que por dificultades de, bueno, de tiempo y de conectividad, entonces puedan verla en cualquier otro momento. ¿Listo? Muchísimas gracias, jefe. Bueno, entonces, eso sería como la forma o los 4 aspectos que tendríamos en cuenta, perdón, 5 aspectos que tengamos en cuenta para llegar a qué? A un diagnóstico de un paciente. Una historia clínica, una exploración física, unos laboratorios, unas imágenes diagnósticas si son necesarios y revisar la epidemiología de la enfermedad para contrastar si los que se han enfermado de esas han tenido los mismos síntomas, los mismos episodios, las mismas situaciones, le hemos hecho estos exámenes, le hemos hecho este tratamiento, se han salvado, se han muerto, ¿qué ha sucedido? Entonces todo eso es lo que va a llevar a que al final usted tenga un diagnóstico. Que creo que las cosas más angustiantes que uno en la vida puede tener es no saber qué tiene. O sea, estar enfermo, darle vueltas y vueltas a la situación y no tener ni idea qué es lo que tiene, o vivir en la incertidumbre de que puede ser una cosa, puede ser la otra, y sin saber exactamente qué. Ya uno teniendo un diagnóstico, uno, bueno, listo, tengo esto, hago todo lo que tenga que hacer para mejorarme o mirar a ver qué se puede realizar, si tengo que hacer una cirugía, si tengo que hacer un procedimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha servido los medios diagnósticos? Pues llegar a conclusiones de manera un poco más rápida y no esperar a que la enfermedad evolucione para poder entonces uno saber, era que tenía esto, ya después de que el paciente se ha muerto. Bueno, entonces, vamos a clasificar las imágenes diagnósticas que se utilizan o los diagnósticos que nos podemos ayudar a cómo podemos llegar a diagnósticos más claros. Entonces, em, espérame un segundo, me acomodo yo acá, que es que hay un mensaje que no me deja ver. Bueno, entonces, lo primero vamos a tener es que, perdón, que podemos tener un diagnóstico a través de imágenes, ¿no? Entonces, eh, algunas imágenes que ya hemos podido como atravesar el cuerpo humano para poder ver qué hay dentro, entonces nos ha permitido llevar a esos tipos de diagnóstico. Lo otro son los diagnósticos que hacemos de manera precoz. ¿Qué es un diagnóstico de manera precoz? Es cuando usted puede detectar el inicio de algún tipo de patologías de manera muy temprana. Y eso apunta mucho a lo que hacemos en salud pública. Por ejemplo, cada vez que usted se toma la citología, estamos tratando de tener un diagnóstico precoz de cáncer de cervix o de cáncer del cuello uterino para saber si usted tiene o no tiene, o va a tener o no va a tener cáncer de cuello uterino, ¿sí? Entonces, los diagnósticos precoces nos permiten eso. Antes de terminar una patología, una metástasis, una situación muy grave en un paciente, pues podemos entonces hacer un abordaje rápido para que evitar que las personas se puedan enfermar, ¿no? Entonces, eso sería como lo ideal a un futuro. También se puede hacer a través de estudios genéticos. Entonces, hay unas enfermedades que se comportan de manera muy extraña, muy particulares de un grupo de personas, con una sintomatología que puede ser cualquier otra cosa o pueden ser mil cosas. Entonces, los médicos a veces no saben dónde está, qué es, o los diagnósticos pueden ser muy parecidos. Entonces, ¿qué hacen? Hacen unos estudios genéticos para determinar, bueno, qué es en realidad lo que tiene la persona. Si le falta algo genéticamente que hace que le dé prevalencia a una enfermedad o a que tenga unos síntomas de pronto que estén generando una patología que la gente no tiene ni idea. Entonces, en eso ya tenemos muchos estudios en donde de pronto se hace mucho con la infancia. Entonces, tenemos unos niños que tienen un síntoma, unas enfermedades, unos síntomas. Y entonces van y miran, no, vamos a ver genéticamente qué tiene. Hacen los estudios y dan cuenta, no, mire, es que tiene una anormalidad en este gen, entonces por decir algo en síndrome de Down, es alteración de un cromosoma, o a veces las agenesias de tipo sexual, es que le faltó completar todo el ADN que le permitía ser hombre o que le permitía ser mujer. Entonces eso nos puede aclarar muy bien qué sucede y qué es lo que pasó a nivel genético que hizo que la persona presentara esa patología. Son costosos, no son accesibles para todo el mundo.
A veces se pueden utilizar de manera embrionaria. Hay mujeres que asumen el costo de tener un diagnóstico genético de manera temprana para aquellos casos en donde se sospecha que el bebé puede venir en malformaciones muy graves, incompatibles con la vida. Entonces, para no tener un embarazo y las complicaciones que puede tener un embarazo de un niño con alteraciones genéticas, entonces se hace el estudio, se da el diagnóstico y ahí se toman decisiones si se hace un aborto terapéutico o si es compatible con la vida, entonces se puede finalizar el embarazo. Entonces eso también se puede hacer intrauterino. Bueno, entonces lo otro que les decía ahorita, el diagnóstico médico, que es lo que ellos llaman como semiología clínica, que me parece que es lo que los estudiantes de medicina tienen que trabajar muchísimo y que tienen que matarse la cabeza y estudiar día y noche para poder llevar a, a una conclusión de que con estos síntomas puedo llegar a este diagnóstico. Y otra cosa que ustedes van a encontrar, la palabra diagnósticos diferenciales, que en realidad lo que queremos hacer es, bueno, tengo estos síntomas, con estos síntomas pueden ser estas enfermedades, entonces empezar a descartar esta no, porque esta no tiene esta cosa. Esta tampoco puede ser porque le falta eso. Y así sucesivamente hasta que llegan a una conclusión de que puede ser solamente esto. Entonces empiezan como a buscarle a usted muchas cosas, pueden ser todas estas, y al finalizar terminar en una definición de, bueno, usted lo que tiene es esto, o no tener nada, o descartar en lo posible todas las enfermedades que tenían. Ahora que miro esto, me acuerdo de una experiencia personal que tuve el año pasado, en donde me sometí a muchos diagnósticos diferenciales. Y les cuento rápidamente como para el chisme ahí, como para que me enteren. Eh, Accidentalmente me di cuenta a través de las donaciones de sangre que tenía mis linfocitos siempre altos. ¿Sí? Entonces, pues la primera vez que me rechazaron para transfundir era porque aparecían los neutrófilos eh, en un nivel y los linfocitos sobrepasaban eso. Y me decían, no, es que le va a dar gripa. Y bueno, pronto me va a dar gripa. Pero pues ese mismo cuento se repitió 3 veces. O sea, fueron a donar allá que los que van a la escuela, que era va. Y 3 veces me rechazaron por lo mismo, porque tenía los linfocitos altos. Y estoy hablando de un periodo de un año, año y algo, casi 2 años. Entonces yo dije, no, esto ya no es normal. Yo tenía un antecedente para que vayan enlazando, como todo esto que les estoy diciendo, un antecedente genético, es decir, mi abuela materna había sufrido de leucemia linfocítica. Entonces uno de una vez como que se alarma, ¿no? Entonces puede ser que yo también, entonces puede ser que esté haciendo una leucemia pues muy temprano, aunque las leucemias linfocíticas aparecen en edades muy, muy tardías, o sea, de los 70, 75, 80 para arriba. Es una enfermedad de la vejez. O en las edades muy tempranas, en niños pequeños, menores de 7 años, 8 años. Entonces, pero cuando uno piensa en la palabra leucemia, piensa relaciona con cáncer, entonces uno ahí como que empieza a preocuparse. Entonces, bueno, dije, voy a hacer una consulta, voy a revisar a ver qué de pronto esté pasando y no dejar esto desapercibido porque más adelante puede ser como más grave. Entonces, fue a medicina general, el médico general, bueno, yo particularmente me hice varios exámenes en diferentes laboratorios para verificar si no había un error en los laboratorios. Y no, en todos los aparecían siempre linfocitos altos sin yo estar enferma. Entonces, bueno, fue al médico general. El médico general me mandó a medicina interna. Yo cuando fui a medicina interna, yo dije, no, se me van a decir que no es nada. Cuando me mandan todo ese montón de exámenes, yo digo, oh, algo debe estar pasando, porque para que esta mujer sospeche esto, pues uno como que se afana. Me mandó de todo. Cuando me dijo que me iba a hacer un TAC contrastado de abdomen, de tórax, de pelvis, yo dije, ¿qué está buscando? Un tumor. ¿No? Me mandó exámenes de laboratorio, creo que alrededor eran como 30 exámenes,
todos los infecciosos, VIH, serología, sífilis, hepatitis A, hepatitis B, antígenos de superficie para todo, cuadros hemáticos especializados, bueno, todos los exámenes habidos por haber, uno dice, está mirando que no tenga cáncer. Y así sucesivamente. Entonces yo duré más o menos como 2 meses haciéndome todos los procedimientos habidos por haber. De todo lo que me hicieron, solamente apareció que tenía toxoplasmosis y en niveles altísimos. Entonces, la internista dijo, no, entonces, esas son cosas de toxoplasma, lo tienes elevado, puede ser eso. Y me mandó con el infector, otro especialista. Entonces, el infectólogo miró los exámenes y dijo, no, esto no tiene relación una cosa con la otra. Usted puede haberse contagiado de toxoplasma hace muchos años. Como yo nunca quedé embarazada, pues a mí nunca me hicieron pruebas de toxoplasma ni nada. Entonces, pues que eso es un examen rutinario en el embarazo. Entonces, pero eso es una infección vía que tú tienes y eso no se trata. Eso ya no tienes síntomas, no vas a quedar embarazada, no tienes problemas oculares, entonces no es nada. Y él me remitió al hematólogo. Entonces ya imaginará uno como que esos sentimientos encontrados de que, ay, bueno, entonces ya descartado un montón de cosas, ahora antes sí van a definir si esto es una leucemia linfocítica, inicio una leucemia, bueno, etc. Cuando llegué al hematólogo, entonces él me dio todos los exámenes y dijo, usted está sana, usted no tiene nada. Y yo decía, ¿cómo? Yo iba preparada para el exámenes más complejos, que me van a mandar quién sabe qué, me van a mandar al oncólogo, bueno, yo me imaginaba miles de cosas. Cuando me dijo, no, es que eso puede pasar en algunas personas, pero desde que no estén por debajo, por encima de los 5.000, no hay problema. Y me dio de alta. Yo me quedé, Dios mío, me gasté 3 meses de mi vida, casi 4, de exámenes, en una angustia médica, y yo como rezando, llorando y haciendo los miles de promesas al Espíritu Santo para no tener absolutamente nada. Entonces uno dice, bueno, de pronto ya quedé como que escaneada por todos lados. Y, y miren que terminé pasando por todo esto, todo lo que les estaba diciendo. Pero el diagnóstico diferencial se necesitaba, en mi caso, poder hacerse hasta que finalizara y poder determinar si desde lo epidemiológico, desde el diagnóstico, desde los exámenes físicos que me hicieron, desde cada uno de los exámenes que me dieron, entonces a ver si tenía o no tenía alguna enfermedad. Bueno, gracias a Dios, pues hasta el momento. em, para mí me quedé como obviamente muy tranquila. Obviamente por mi parte voy a seguir como revisando normalmente esos linfocitos para pues poder estar tranquila y siempre uno relajarse en ese cuento, ¿no? Bueno, ahí les cuento el chiste. Entonces, em, existen diferentes tipos de diagnósticos. Si se nos corta, por favor, volvemos e ingresamos al mismo link. Tenemos unos exámenes que los vamos a clasificar dependiendo de cómo o los vamos a agrupar dependiendo de lo que hacen o el para qué. Entonces, ese es un resumen de lo que voy a hablar acá más adelante. Entonces, uno de los exámenes en común que tenemos son lo que finaliza en la palabra o el sufijo copia. ¿Qué quiere decir mirar? ¿Sí? Entonces, todo lo que finalice en escopia quiere decir que vamos a mirar directamente. Entonces, ¿cómo hacemos mirando? Entonces, existen los diferentes equipos que permiten introducir una camarita dentro de alguna parte del cuerpo para poder observar por dentro cómo está. Y eso ahora hay cámaras súper espectaculares que muestran, pues, la misma forma de tomar una fotografía de cualquier parte, es mirar o tomar imágenes o hacer un video de dentro del cuerpo cómo está esa parte que queremos revisar. Entonces ustedes van a escuchar términos como artroscopia, que ¿qué sería? Copia, mirar, que vamos a mirar las articulaciones, ¿no? En especial se utilizan mucho las de rodillas, pero yo puedo hacer artroscopias de húmero, de codo,
de columna, o sea, de cualquier articulación sirve. Lo que pasa es que normalmente las que más se lesionan son las de la rodilla en los deportistas. Por eso uno escucha que mucho jugador de fútbol, ay, que se le dañó el menisco, ay, que el ligamento cruzado, ay, que no sé qué. Entonces, por eso son muy comunes las artroscopias de rodilla, precisamente porque esa es la epidemiología de la enfermedad, donde más se presenta por actividades deportivas. Perdón. Otra de las copias son las broncoscopias, mirar dentro de las vías respiratorias. Entonces, ese también es un procedimiento que nos permite mirar qué cosas hay adentro de la vía respiratoria. Entonces, cuando se sospechan que hay tumores, inflamaciones, de pronto cuerpos extraños, hemorragias que se puedan estar presentando. Y las otras copias son las citoscopias, que es para mirar dentro de la vejiga o dentro de las vías urinarias, en busca de tumores, cálculos, pólipos, malformaciones. Entonces, ya se imaginarán, es introducir por el pene o por el meato urinario una sonda y obviamente por ahí se está mirando. Una sonda que en una puntica pues tiene una camarita que permite ver. Las famosas colondoscopias, que entonces es mirar dentro del colon. Por ahí hay dentro de la epidemiología dicen que deberíamos hacernos después de los 45 años una colondoscopia al año para determinar de manera precoz o diagnóstico precoz los cánceres de colon. Bueno, el procedimiento después lo vamos a ver, es un poquito molesto, pero bueno, nos permite de manera temprana y no esperar a que el paciente ya tenga su eh, obstrucción intestinal. Ay, sí, se obstruyó porque tenga un cáncer inmenso. Las endoscopias, entonces, que son muy utilizadas cuando tenemos problemas de gastritis, esofagitis, duodenitis, que nos permiten definir la causa de esos malestares, descartar cáncer, tumores que se puedan presentar en ese nivel. Los famosos pólipos, que son una especie de canceritos o células tumorales pequeñas, que si no se tratan pueden terminar creciendo y formando tumores grandes. Entonces, moraleja, todos los que les diga copia, entonces son una cámara que permite ingresar a la parte del cuerpo para visualizar de manera real cómo están los órganos. Y por último de las copias tenemos la laparoscopia, que me imagino que ustedes le hacen muy, muy conocida porque el semestre pasado que estuvieron en cirugía se dieron cuenta que la gran mayoría de las eh, operaciones que se hacen a nivel abdominal se hacen a través de la laparoscopia, que permite obviamente visualizar los órganos, no hacer tantas incisiones, los operatorios son mucho más fáciles de llevar, menos riesgo de sangrado, menos riesgo de laceraciones de los tejidos. Entonces, pues es una técnica que a la hora de la verdad es un medio diagnóstico que se apoya para poder hacer un procedimiento quirúrgico. Bueno, ahora tenemos las grafias. Todo lo que es grafía, entonces es como de radiografía, de imagen diagnóstica, de figura. En realidad, grafía quiere decir como imagen. Entonces, el prefijo va a ser pues el área o la parte en donde vamos a trabajar. Entonces tenemos, por ejemplo, la mamografía, que es el estudio radiológico de la mama. Entonces, que nos permite diagnosticar en especial el cáncer de mama, si hay presencia de quistes o de algunas consistencias de la mama que no son normales. Como el primer medio diagnóstico que se hace para el cáncer de mama es el autoexamen, entonces el autoexamen, ¿qué me dice? Que hay algo ahí, ¿sí? Que hay una bolita, que hay una pelotica, que algo está pasando. Entonces la mamografía nos dice qué es exactamente eso que estamos sintiendo en el autoexamen de mama. Entonces, de ahí la importancia de que lo primero que hay que hacer es el autoexamen y no las mamografías, que las mamografías, pues, en muchos casos, pues no se pueden hacer rutinariamente, o sea, la idea no es que se hagan rutinariamente, lo que sí se hace rutinariamente es el autoexamen de mama, entonces por eso nos insisten tanto en que mensualmente hagamos eso. Em,
Los otros medios diagnósticos, que en este caso estoy hablando de lo máximo, o sea, el, el más específico de todo lo que podemos tener son las resonancias nucleares magnéticas. Con esto quiero decir que es a lo último que se llega. Cuando ya de pronto otros exámenes no concluyen nada, no se ve nada, no es claro y queremos tener una certeza de ese diagnóstico, entonces, ¿qué utilizamos? Las resonancias magnéticas. Es el examen más especializado que se puede tener frente a un examen. Obviamente ahí están los costos, ahí está que no es para todo el mundo, no es necesario para todo el mundo. Entonces se van descartando como exámenes y después, si yo necesito ya, el médico está perdido, no encuentra, no haya, no, entonces entro a mandar resonancias nucleares. Entonces es el más, de los diagnósticos que vamos a ver, el más preciso que nos da imágenes de la estructura interna del cuerpo tal cual está. Y los radiólogos pues con ello pueden perfectamente decir, es esto y tenemos esta en particular situación. Y por último, de las grafias, entonces tenemos los famosos TAC, que quiere decir tomografía axial computarizada. Entonces los TAC, que son radiografías que toman de manera muy de corte por corte del cuerpo. Entonces es como si lo cogieran a uno y empezaran a cortarlo en láminas muy delgadas, y así tenemos como una referencia total de lo que está pasando en el cuerpo, ¿sí? Entonces de cada partecita, de cada parte, de cada parte. Pero en realidad esta es una radiografía, no es más, una radiografía que estamos tomando por partecitas de cada parte del órgano. Nos ayuda muchísimo el diagnóstico de tumores. Por eso cada vez que uno le dicen TAC, uno lo asocia con, está mirando a ver dónde tengo el tumor, o qué va a ser del tumor, o, entonces, o dónde está, qué